Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo nos invita a vivir con gozo este tiempo de Navidad que se avecina para celebrar el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el estribillo del Salmo es una exclamación hacia Dios. Griten de júbilo, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El salmista está convencido de que es el Señor el que cambia nuestra historia y no nuestras fuerzas. La primera lectura, que está tomada del profeta Sofonías capítulo 3, los versículos del 14 al 18, nos presenta la invitación que Dios hace a su pueblo para llenarse de gozo y de alegría por la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde se encuentra el templo de Dios, que va a ser reconstruida por la iniciativa de Dios y no por la fuerza humana. El texto es un llamado a la esperanza para que desde las cenizas el Señor construya nuestra historia para hacerla una historia de salvación universal para todos los pueblos de la tierra. El Evangelio, que está tomado de San Lucas capítulo 3, los versículos del 10 al 18, nos presenta la figura de Juan el Bautista como el personaje más importante en este tiempo de Adviento, en el sentido de que es él la voz que se encuentra en el desierto y prepara al pueblo para la venida del Mesías. Para nosotros es clara la idea de Juan el Bautista en la historia de la salvación, pero hay que tener presente que la comunidad cristiana ha necesitado de un proceso para poder definir los roles en la pedagogía de la revelación de Dios en los momentos cruciales del cumplimiento de las profecías. En este contexto del inicio del ministerio del precursor, constatamos tres grupos sociales bien definidos. Por una parte la gente, por otra parte los publicanos y finalmente los soldados. Estos tres grupos sociales representan claramente el pueblo de Israel con la homogeneidad de grupos humanos que han constituido la riqueza de la diversidad y la pluralidad en Palestina en los tiempos de Jesús. Es decir, todos estos personajes, todo el pueblo, estaba a las expectativas de la venida del Mesías. La gente, en su modo genérico, es el pueblo que vive en el anonimato social, no logra ser identificado, porque ellos son los que viven en carne propia las circunstancias de la vida y construyen un imaginario de Mesías que les sea cercano a sus realidades, que les sea cercana a su existencia. Los publicanos son los religiosamente rechazados por la vida que llevan, no van en sintonía con el estatus religioso del pueblo y por tanto son no aceptados por el sistema religioso. También en estas expectativas aparecen los romanos, que representan el mundo del dominio, de la opresión, pero también el mundo del paganismo. Sin embargo, algunos de estos son temerosos de Dios y aceptan algunas prácticas judías. En medio de todos estos grupos humanos, es decir, en toda la sociedad, aparece la figura de Juan el Bautista, dotado de popularidad y aceptación tanto para los judíos, para los publicanos y los romanos. La respuesta del Bautista parece centrarse en el campo de la ética, cuando invita a todos a la solidaridad compartida de los recursos, a evitar la extorsión y abolir el chantaje intimidatorio. Es curioso ver que el Bautista, ante la inminente venida del Señor, invite a una transformación ética personal para que ésta tenga una repercusión en una ética social. En la pedagogía de Dios, el contenido del Bautista es el llamado de la conversión y no el anuncio del reino de Dios, porque esto será el mensaje central del Mesías. Seremos discípulos del Mesías cuando nosotros nos identificamos con el contenido del Mesías, que es el anuncio del reino de Dios. La predicación de Juan el Bautista suscita inquietud en todos estos grupos humanos cuando comienzan a preguntarse si él no sería el Mesías. Es la clave para entender el papel de Juan en el judaísmo contemporáneo a Jesús. Para el Bautista, la ética es el paso que nos lleva a la percepción del inicio del reinado de Dios. El discurso de Juan es a la vez el camino trazado por la comunidad cristiana para identificar la función de Juan en la historia de la salvación. Juan prepara el camino con el agua de purificación y de conversión,
y deja abierto el proceso que sigue con el inicio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se manifiesta con el Espíritu y el fuego, es decir, con la gracia santificadora de Dios y con el juicio de Dios, no entendido como condena, sino como santificación, cuando cura, perdona y salva. El bautista no se queda con la simple expresión enigmática de que hay uno que bautizará con el Espíritu y con fuego, sino que añade una expresión bastante conocida en el judaísmo como la ley del levirato, en el sentido de que si alguno muere sin dejar descendiente, un pariente cercano del difunto puede dar la descendencia en nombre del difunto, pero si éste renuncia, se le debe desatar las sandalias de los pies. Juan se sirve de esta imagen para ratificar que él no es el Mesías, es el precursor. Por eso, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Filipenses capítulo 4, los versículos del 4 al 7, nos invita a mantener la alegría de la convicción de que el Señor nos manifestará la plenitud de su amor, manteniendo la esperanza en Él. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.